Pueden abrir su Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 24 y el versículo 37. El llamado de Dios para entrar en el arca de la salvación. Dice la Escritura, Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos finales, como los que estamos viviendo, hermanos, Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo este llamado de salvación. Lo ha hecho a través de 2000 años, hablando de la época del cristianismo, pero lo ha hecho desde siempre. Aquí cuando hablamos de la generación de Noé, estamos hablando, hermanos, allá en los inicios de la humanidad. Y desde Noé, y quizás antes, Dios ha estado llamando a los hombres para que entren al arca de salvación, porque el arca de salvación aquí se constituye en una tipología o en un símbolo de Cristo, de Jesús, de la salvación que Él vino a ofrecernos a cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar acerca de este llamado del Señor a entrar al arca de salvación. Quiero, hermanos, comentarles por un momento acerca de la historia del diluvio universal. Hay una controversia en el mundo acerca del diluvio, si esto fue real. Algunos dicen el diluvio fue nada más local, allá en las tierras del Medio Oriente. Y otros dicen que el diluvio fue universal, es decir, que toda la tierra fue inundada por esos 40 días de lluvia torrencial que hubo sobre la faz de la tierra. Pero usted y yo lo que debemos de creer es lo que dice la Biblia. Así de sencillo, hermano, no nos compliquemos la vida. Claro, hay teóricos, hay personas, hay comentaristas, hay personas que son anti Dios, anti Biblia, que siempre van a poner en tela de juicio los milagros que vemos o las cosas que vemos en las Sagradas Escrituras. Pero usted y yo lo que debemos de creer es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que sobre la tierra Dios envió la lluvia como un juicio. Entonces, si la Biblia dice que fue sobre la tierra que Dios envió lluvia como un juicio, entonces esto significa que fue un juicio que abarcó no solamente a la generación de Noé en aquel tiempo, sino a toda el globo, a toda la tierra. Y es muy interesante cuando uno va a lugares, por ejemplo, a algunos países del mundo, donde hay los famosos cañones o las famosas montañas y desfiladeros tan profundos, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad? Uno puede decir, este puede ser una de las evidencias del gran diluvio universal. En diferentes partes del mundo podemos ver esas huellas, esas señales de que algo catastrófico tuvo que suceder para que la tierra haya sido partida y tan profundamente, hermanos, abierta, sino por una catástrofe universal, y esto definitivamente pudo haber sido como parte del juicio de Dios en la época de Noé. Pero lo importante es, hermanos, sobre todo, saber cuál fue la razón por qué Dios envió este juicio. Porque eso sí tiene que ver con nosotros hoy en día, como lo hizo en el tiempo de los primeros hombres o seres humanos que habitaron la tierra en la época de Noé. Por eso quiero, hermanos, que vamos a estudiar un poco esta historia
del diluvio. Vamos allá a la Biblia, a los primeros capítulos de la Biblia. Estamos hablando del libro de Génesis, en el capítulo número 6. En primer lugar, vamos a hablar de la degradación del corazón del hombre en el sentido moral. La degradación del corazón del hombre, o sea, la moralidad del ser humano. ¿Cómo se transmitía la ley de Dios, la voluntad de Dios, hermanos, en la época de los primeros humanos que se multiplicaron sobre la faz de la tierra? Era de manera oral, ¿verdad? Yo no tengo ninguna duda de que Adán y su esposa Eva, que fueron los primeros humanos sobre la tierra, trasladaron todo lo que ellos habían vivido, las experiencias, lo que Dios había hablado a sus vidas. De seguro que les contaron la historia, cómo ellos desobedecieron los mandatos de Dios que los llevaron a consecuencias que ellos mismos como hijos y como descendencia sufrieron, sin duda alguna, porque era la manera como se trasladaban los principios importantes de la vida a las siguientes generaciones. Más adelante se comenzó a escribir, ¿verdad? Y a plasmar a través de la escritura, en piedras, en papiros y en otras formas, hasta el día de hoy, pues que hoy lo escribimos de manera, ¿verdad? Lo digitamos ahí en una computadora. Pero lo importante es, hermanos, aquí en este punto, ver la degradación del corazón humano. En el capítulo 6, versículo 1 al 3, quiero leer o que leamos. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Notamos aquí, hermanos, que la palabra narra cómo se fue degradando la moralidad de los seres humanos. Esto tiene que ver con, hay dos interpretaciones. Una dice que esta unión de las hijas de los hombres con los hijos de Dios tiene que ver con el área de los demonios, ¿verdad? Hay personas que creen que los hijos, las hijas, esta generación con la que se mezcló los hijos de Dios eran demonios. Pero la verdad es que para no esforzar el contexto, lo que la palabra de Dios nos enseña, más bien se refiere, hermanos, a una mezcla que hubo entre dos familias o dos generaciones o dos grupos de personas. Los hijos de Dios aquí son los hijos o la descendencia, hermanos, de Set. Usted sabe que Set, que fue el que sustituyó, por decirlo así, la vida de Abel. Abel fue dañado por su propio hermano, pero luego tuvo Adán y Eva otro hijo, le llamaron Set. Set traía la promesa de Génesis 3:15, que usted ahí la tiene que leer, la promesa de la palabra de Dios y la salvación de Dios por medio de esta generación. Pero había otro hijo de Adán y Eva que fue este hombre llamado Caín, que mostró desde los inicios de su vida, demostró una rebelión contra Dios, una rebeldía contra Dios. Y cuando él quiso agradar a Dios llevando una ofrenda, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, no la aceptó porque su corazón estaba, hermanos, en rebeldía contra él. Era una persona que realmente no quería que la voluntad de Dios y su dominio, su dirección estuviera sobre su vida. Es como aquellas personas que dicen: mire, yo no quiero nada de Dios, no quiero nada de la religión,
yo voy a vivir mi vida independientemente, nadie me va a decir a mí lo que yo debo de hacer, las decisiones que debo de tomar, yo las voy a tomar. Bueno, de ese tipo de persona era Caín. Entonces estas dos, hermanos, descendencias comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Cuando hubo una mezcla de estas generaciones, fue cuando el corazón del hombre entró en una degradación, una época, podríamos decir, de que se degradó la moralidad del ser humano, porque claro, una persona como Caín, que rebelde a Dios, que no quiere nada con Dios y que quiere hacer su propia voluntad, hermanos, esta semilla de rebelión vino a través de esa descendencia de Caín. No quiero decir con esto que Set no era una persona imperfecta, claro, todos somos imperfectos, somos seres humanos todos, pero la raíz de la maldición que Dios estableció sobre Caín y sobre su descendencia, hermanos, se marcó en la vida de sus hijos. De ahí, hermanos, la importancia, esto es una lección también para nosotros, porque como padres de familia, como madres, como líderes de una familia, necesitamos, hermanos, honrar a Dios en nuestra vida, porque el que honra a Dios en su vida, esa misma actitud de honra, de obediencia, de respeto a Dios se va a trasladar al corazón de sus hijos. Pero aquellas personas, hermanos, que rechazan a Dios, que no buscan a Dios, que no quieren nada con Dios, el gobierno de Dios en su vida, esa misma actitud van a sembrar en la vida de sus hijos. Y es por ello que no debemos de, algunas personas se sorprenden cuando los hijos hacen algo y dicen, bueno, ¿y de dónde aprendió este hijo estas cosas? Muchas veces nos olvidamos que nosotros mismos se las hemos enseñado, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y quiero decirles, amados hermanos, que nuestros hijos en el hogar perciben todo lo que ellos ven y sienten en el ambiente de la familia. De tal manera que si nosotros honramos a Dios, ellos también van a aprender a honrar a Dios. Si nosotros tenemos temor de Jehová en nuestra vida y obediencia a Dios, si le buscamos, si oramos, si creemos en el Señor, si le obedecemos, los hijos también van a aprender en ese mismo ambiente. Pero aquí, hermanos, esta generación de mezcla con aquel que traía la semilla de rebelión, con aquel que traía la simiente de la bendición de Dios, esa mezcla indicaba una degradación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver nosotros en las generaciones. Cuando los seres humanos dentro de una sociedad, por ejemplo, permiten cosas, hermanos, que van contra Dios, eso hemos visto en todas las generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día estamos en el peligro de que los países se vuelvan permisivos con ciertas prácticas, por ejemplo, en el área sexual, hermano, que esa permisidad que los países, las naciones, a través de sus líderes, a través de los que gobiernan, hermano, comienzan a abrir puertas, comienzan a abrir brecha para deshonrar la palabra de Dios y para deshonrar a Dios. El futuro, hermanos, de una nación, de una generación que cae en este tipo de degradación será como la generación de Noé. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos mantengamos en alto el estándar de la verdad de Dios. No olvidemos que somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces no se puede cruzar, hermanos, esa línea de Caín. En el capítulo 4 de Génesis, leamos el versículo 15, dice, y respondió Jehová. Fíjate, esto fue lo que dijo Dios de Caín. No lo dijo ningún profeta, sino Dios mismo. Y conoció, dice, el 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín,
7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen, cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y saben que la palabra o el nombre Enoc significa desolación. Esta fue, hermanos, la herencia espiritual que Caín trajo a su vida por haber vivido una vida de rebeldía, hermanos, contra Dios. Por eso es que la iglesia, hermanos, debe de ser en las naciones, debe de ser como Jesús lo dijo, debe de ser luz, debe de ser sal. La sal tiene que ver con el sabor, la preservación de la moralidad. Hermanos, debe de ser una responsabilidad de la iglesia. Lamentablemente la iglesia, hermanos, que ha degradado su estándar de santidad, su estándar de obediencia, su estándar de una vida, hermanos, que agrade a Dios, hoy vemos los efectos de esa frialdad espiritual, de esa frivolidad en el corazón. ¿Por qué? Hermanos, porque es ahí, en ese ambiente de tibieza espiritual de la iglesia, donde surgen las semillas de la rebelión. Y es por ello que debemos de entender, mis hermanos, y comprender que la razón por qué vino este juicio universal fue precisamente porque el hombre fue permitiendo de manera, diríamos, de poco a poco, la permisidad de aquellas cosas que Dios ha condenado. Lo que Dios ha condenado en su palabra, hermanos, nunca lo va a permitir, no importa que estemos en el siglo XXI, ¿verdad? Los jóvenes deben de entender de que el hecho de que la cultura de hoy es diferente a la cultura de hace 100 años atrás, pero la palabra de Dios no cambia. La obediencia a Dios no se puede negociar, ¿verdad? La palabra de Dios es firme, es eterna la palabra de Dios. Y en aspectos de la obediencia a la ley de Dios, todos, jóvenes, adultos y todas las familias cristianas, debemos de estar dispuestos a obedecer al Señor. Ahora, veamos cuáles fueron las características que se desprendieron de esa permisidad. ¿Qué dice aquí Mateo 24? Dice, aquí vemos algunas de las características que se desprendieron de esa actitud hacia Dios, porque como en los días de Noé, el diluvio, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué significa esto, hermano? Placer, deleite. Los deleites, prevalecieron los deleites ante la ley de Dios, ante la voluntad del Señor. Dice que se casaban y se daban en casamiento. ¿Es pecado casarse? No, al contrario. La única forma correcta de la sexualidad del ser humano, hombre y mujer, es a través del matrimonio. Es bajo la cobertura del matrimonio. Cualquier relación que no sea en el marco del matrimonio es pecado y es aborrecible, y el creyente debe de desligarse de todo ello. Hablamos de la fornicación, que es relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio y otro tipo de degradación moral. Este es parte, hermanos, de los efectos de la permisidad, ¿verdad? Hubo una degeneración en el área sexual, lo que está diciendo acá. No está prohibiendo el matrimonio, sino más bien está diciendo que la gente, su deleite era la sexualidad, la comida, la bebida, es decir, el placer, las fiestas, el disfrutar. Algunos dicen, entre comillas, disfrutar la vida, y se dan de parranda toda la noche, y para ellos eso es disfrutar de la vida. Amado hermano, eso no es disfrutar de la vida, perdone. Eso es malgastar la vida. Eso es poner en un alto riesgo la vida, no es disfrutar de la vida, pero así la ve la gente. Por otro lado, hermanos, aquí en este pasaje de Génesis capítulo 6, en el versículo 4, hay otra, volviendo ahí, hay otra característica. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron
los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde del antiguo tiempo fueron varones de renombre. ¿Sabe lo que es detrás de esto? La guerra. O sea, las guerras. ¿De dónde surgieron las guerras? Surgieron de la degradación moral del hombre para con Dios. Porque esta generación que menciona aquí la palabra de Dios eran guerreros, valientes, valerosos, ¿verdad? Pero está hablando dentro del contexto, hermanos, de las guerras, que es, dice Santiago, el escritor, da una clave cuando él dice que ¿por qué hay guerras entre los seres humanos? Dice que hay guerras por las concupiscencias del corazón. O sea, las guerras, hermanos, no se dan únicamente por conveniencias, digamos, políticas, económicas en el mundo, sino por esas pasiones que hay dentro del corazón del hombre que no tiene dominio y control del espíritu en su vida, esas pasiones desordenadas, la ira, la contienda, la envidia, hermano, que hay en el corazón de los hombres, genera guerra. Y es por ello que como parte de la degradación vino este sentimiento de guerra. Por otro lado, maquinación de maldad. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, ¿qué es lo que pensaban las personas? Lo malo, hacer lo malo, hacer lo que iba en contra de Dios. Es decir, planificar o maquinar planes de maldad, planes que no van de acuerdo al propósito de Dios. Quiero decirle, amado hermano, que los únicos planes que Dios va a bendecir, ya sea en su vida matrimonial, en su vida económica, en su vida profesional o en cualquier otra área de la vida, los únicos planes que Dios garantiza que va a respaldar y a bendecir son aquellos planes que están alineados a su voluntad. De ahí, hermanos, ningún plan que tenga, hermanos, bajo agua ahí o bajo la mesa, hermanos, una acción que va a ir en contra de Dios y en contra de su palabra, eso Dios no lo va a bendecir. Y por otro lado, en el versículo 11 y 13, leamos ahí lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Por eso es que el diluvio fue universal, no fue focalizado, fue universal. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre había contaminado, hermanos, toda la tierra, y Dios trajo un juicio de purificación, no solamente para la generación humana, sino también para todo lo que era el globo llamado tierra. Entonces, ¿por qué vino el diluvio? Por el pecado. Así, hermanos, de sencillo y de claro. ¿Por qué viene el juicio de Dios a la vida de una persona? Por el pecado. ¿Por qué viene el juicio de Dios a una familia, a una ciudad, a un país? Hermano, es por causa del pecado. Y el pecado tiene que ser removido. Por eso es que vemos aquí en segundo lugar que Dios determinó traer juicio. ¿Por qué? Porque el pecado, mire, en el área espiritual hay leyes como las hay en el área natural. Hay leyes, las famosas leyes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, una de las leyes es que todo ser humano tarde o temprano va a morir, porque Dios lo estableció. Dice, el hombre morirá una sola vez, descartando la reencarnación, que es una teoría del hinduismo. Hermano, la Biblia dice que el hombre morirá una sola vez, y después de esto presentarse ante el juicio del gran trono de Dios en su momento. Esa es una ley, ¿verdad? Es una ley. Y no hay personas, si no, usted coméntenos, porque ese sería algo extraordinario,
Si usted conoce a alguna persona por ahí que tiene 200 años o tiene 300 años o 1000, sería bueno conocerle, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es cierto. Probablemente el estándar de vida aquí en El Salvador para los varones, para que nos preocupemos, es como de 75 años. El estándar de vida de la mujer es un poquito más arriba. Esa es exactamente como dice la Biblia, los días del hombre son 70 y 80, dice a los más robustos. Entonces no se es eterno. ¿Por qué? Porque hay una ley de Dios, hay una ley, hermanos, que se llama la ley de la muerte, que tarde o temprano el ser humano va a morir. Así también hay una ley en el espíritu que es la ley del pecado. Y dice la palabra de Dios, y aquí lo vamos a leer para que usted lo recuerde y también lo mantengamos ahí, hermanos, porque es una ley importante de no sobrepasar o olvidar. En Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué trajo Dios el juicio del diluvio? Hermano, porque Dios no podía pasar por alto el pecado, porque entonces no sería justo. A Dios no se puede sobornar, hermano. El problema muchas veces de la distorsión de la justicia es porque el que debe de hacer justicia es sobornado y no lo hace. Pero en el caso de Dios, hermano, Dios es justo y perfecto en su justicia. Y Dios no puede ser sobornado por nada ni por nadie. Entonces, si hay maldad en el corazón del hombre, estamos hablando de la generación antes del diluvio, Dios tenía que ejecutar juicio. Ejecutar juicio, hermanos, ¿por qué? Porque la ley de Dios dice que la paga del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. Y es por eso que Dios determinó raer a la humanidad de sobre la faz de la tierra. En el capítulo 6, volvamos al libro de Génesis, capítulo 6, estamos acá yendo de un lado a otro en la palabra de Dios. En el versículo 6-7 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, le dolió tanto a Dios. Esa es una de las cosas, hermanos, que los seres humanos hemos pasado por alto. Que la actitud rebelde de Dios para con, es decir, del hombre para con Dios, le duele a Dios, hermano. Ahora, yo apelo aquí a los que son padres o abuelos. ¿No es cierto, mamá, papá, que a usted le duele en el alma ver la rebeldía de sus hijos? Ver que sus hijos están haciendo lo contrario a lo que usted les ha dicho. Eso duele. Y los hijos no lo entienden, pero lo entienden después, cuando ya son papás. Yo recuerdo a mis hijos que no entendían algunas cosas, ¿verdad? Pero cuando ya fueron padres, entendieron lo doloroso que es que un hijo no haga lo que el padre quiere que haga. Es decir, cuando un hijo está en una posición contraria a la posición o a la voluntad de los padres. Bueno, quiero decirles que a Dios le duele, hermano. Porque aquí dice claramente: y le dolió en su corazón ver a su creación, que fueron hechos para su gloria, para su alabanza, como imagen de Él sobre la faz de la tierra, porque Dios creó a través de la humanidad un pueblo, hermanos, que le glorificara, con el cual Él pudiese tener esa relación que tuvo con Adán y Eva antes del pecado. Ese era el propósito de Dios, que fue distorsionado por el pecado. Y en el capítulo 7, versículo 3, del libro 13 de Génesis dice: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Por qué entró Noé? Dice este es como un versículo de referencia, 2 de Pedro 2:5. Ahí claramente dice que
hablando de seres humanos, solo entraron 8 personas al arca. Interesante cuando uno compara los seres humanos con los seres irracionales, le llamamos, ¿verdad? Pero a veces son más racionales, hermano, los animales que los hombres. Perdonen, hablando en el sentido pues global. ¿Por qué? Porque mire, el burrito entró con su burrita al arca. El caballo entró con su con su yegua al arca, hermano. Y así podríamos mencionar, ¿verdad? Pero ¿sabe quiénes no quisieron entrar? Los seres humanos. Los seres humanos no quisieron entrar al arca. Sin embargo, gracias a Dios que en medio del juicio hay esperanza, hermano. En medio del juicio dice la Biblia que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ahí donde Dios determina juicio para la humanidad, siempre Él, siempre, siempre. Ahí donde ha caído juicio de Dios, hermanos, sobre la humanidad, siempre Dios ha dado una oportunidad. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo en Egipto, lo hizo, hermano, en cualquier punto de la historia de la humanidad. Antes del juicio Dios ha dado una oportunidad. Y en este no fue la excepción, porque en medio de ese juicio universal, hermano, Dios abrió la puerta del arca para que entraran los hombres también, pero no quisieron. Solamente 8 personas entraron al arca. En tercer lugar, acción de Dios para salvar. Entonces analicemos un poquito esta acción. Antes del juicio que destruyó a la humanidad en aquel momento, hermanos, Dios le dio entonces a los seres humanos la oportunidad de entrar al arca. Si leemos en el capítulo 6 de Génesis, versículo 14 al 18, hazte un arca de madera de Gomer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos. Ahí le dio, hermanos, la medida. Y dice el versículo 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya en ella, hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Mire qué lindo esto, hermano. Dios en medio del juicio dio una puerta de oportunidad, pero no solamente se la dio para Noé, sino que le dijo el Señor, tu familia también. En el plan de Dios, hermano, en el plan de la salvación de Dios, no solamente estamos nosotros, está nuestra familia. Dios quiere que nuestra familia sea salva. Dios quiere, hermano, que los cónyuges, que los hijos y que la familia extendida, como le llamamos, sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Abrió al Señor una oportunidad para salvación. Y fíjese, Dios le dio tiempo. Usted dirá, Dios le ha dado tiempo a este país de El Salvador para que se arrepientan los que hacen maldad, sí. La impaciencia nuestra diría, ¿y por qué Dios no hace justicia entonces con las personas que hacen el daño, el mal, todos los días en este país o en cualquier parte del mundo? Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios es paciente. Yo creo que la paciencia no la conocemos nosotros, hermano. La paciencia creo yo que no la conocemos. Somos seres impacientes. Pero Dios es paciente. ¿Y cuánto tiempo esperó Dios para que esta generación, hermanos, se convirtieran de sus malos caminos y buscaran al Señor? 120 años. Y si vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, por favor, búsquelo ahí, 11:7, les leo, dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa, y esa expresión es sumamente importante, en que su casa, ¿qué dice ahí? Se salvase. Y por fe condenó al mundo y hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué importante, porque dice, hermanos, que la casa de Noé fue salvo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es salvar, hermanos, a la humanidad. El arca de Noé siempre ha sido un tipo en la Biblia de la salvación en Cristo Jesús. Y una salvación que no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con toda mi familia. Dios quiere salvar a su familia, hermano. Dios quiere salvar a toda su familia. Dios quiere que sus hijos caminen en la misma senda que usted y yo estamos caminando. Dios quiere guardar la vida de nuestros hijos. Dios quiere, hermanos, que la salvación pueda llegar a todos aquellos que son parte de nuestra parentela, parte de nuestra familia. Esa es la voluntad del Señor, y Dios ha sido paciente. Dígame cuántas veces usted y cuántos años usted le ha hablado del Señor a sus hijos o a las familias no cristianas, que no son cristianos. Y probablemente hasta hoy, después de años, usted esté esperando la conversión de ellos. No, es que siempre hay excusas. No, es que los jóvenes dicen, no, es que yo estoy joven, tengo vida por delante. Los adultos dicen, no, mire, yo la verdad es que no creo en esas cosas. Y van relegando la oportunidad de salvación. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, por lógica entendemos que todos necesitamos de Dios. Ahí es una lógica simple. Si todos son pecadores o somos pecadores, entonces quiere decir de que todos necesitamos, hermanos, de la salvación de Dios, y Él ha extendido su misericordia para toda la familia. Entonces el llamado de Dios a través, hermanos, de Noé por 120 años, vuélvanse a Dios, abandonen su camino de rebelión, su camino de deleites en este mundo, porque Dios de lo contrario traerá su justo castigo tarde o temprano. Finalmente veamos la respuesta del hombre para el llamado de Dios. Noé dijo sí y trajo a su familia con él en el arca. La mayoría dijo no y se perdieron. Eso quiere decir, hermanos, que la voluntad del hombre, mire, por favor, no crea que lo que diga la mayoría, lo que llamamos nosotros en nuestro mundo actualmente la democracia, hacer lo que la mayoría diga, eso es lo correcto. No siempre lo que decide la mayoría o hace la mayoría es lo correcto. En este caso vemos que la minoría, si vemos a Noé y su familia, que eran 8 personas contra una multitud de la generación de Noé, ¿quién hizo lo correcto? ¿Quién respondió de manera correcta al llamado de Dios? No fue la mayoría. La mayoría se perdió porque tomaron una decisión errónea. Hermanos, lo que Dios quiere es que usted le diga sí a Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de cada ser humano? Que le digamos sí a Dios. Es que Dios tiene la razón, hermano. Dios tiene la verdad. Dios es la verdad misma. Dios tiene la sabiduría. Dios sabe lo mejor que a usted y a mí, hermano, nos corresponde. Entonces debemos de buscar a Dios. Siempre debemos de estar al lado de Dios, porque el que está al lado de Dios es el vencedor. El que está en contra de Dios siempre, hermano, se llevará la peor parte. La peor parte, en este caso, la condenación. Por eso, volviendo aquí a Mateo ya para ir concluyendo donde comenzamos, Mateo capítulo 24, dice
Y no entendieron el versículo 39 hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa palabra, no entendieron. Podemos decir, no decidieron lo correcto porque no discernieron. La palabra discernir significa entender lo que está pasando. Cuando una persona entiende por el discernimiento de lo que está pasando, va a actuar, va a tomar decisiones, y sobre todo decisiones correctas, dependiendo de la circunstancia que está viviendo. Por ejemplo, le voy a mencionar, Jesús un día se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está una parte alta, cabal, enfrente está el templo de Jerusalén. De ahí se puede ver la parte alta del templo de Jerusalén, es decir, donde estaba ubicado el templo. Jesús se fue ahí a orar y oró por aquel pueblo al cual él había venido, pero no, dice, Señor, no conocieron el día de tu visitación. Y el Señor comenzó a orar por ese pueblo porque venía, hermano, un juicio sobre la nación de Israel tremendo. Pero me llama la atención la oración de Cristo. No entendieron el tiempo de la visitación de Dios. En otras palabras, no entendieron, no discernieron, hermanos, que Jesús era el Mesías, Salvador, que estuvo entre ellos, pero como ellos no lo discernieron, tomaron una decisión equivocada. Cuando uno no discierne el tiempo de Dios, cuando la mente del hombre está embotada, en este caso por la comida, el placer, por el sexo, por la violencia, por la rebeldía contra Dios, quebrar las reglas de Dios, es el deleite de los hombres hoy en día, hacer pedazos la ley de Dios porque ellos creen. Y en esa creencia el hombre se está colocando como Dios, que eso ya lo vimos el domingo pasado, es una de las actitudes del anticristo, ¿verdad? Tomar la posición que a Dios le corresponde. Cuando una persona no se somete a Dios, él mismo se está colocando como Dios, Dios de sí mismo, Dios de su familia, Dios de su destino, y eso no puede ser. Por causa de estas cosas no se discernió que el mensaje de Noé requería una respuesta positiva a Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario morirían bajo el juicio. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo que se necesita discernir. Tenemos que discernir qué está pasando en el ámbito espiritual. Como dijo alguien, discernir qué hora es en el calendario de Dios de su venida, para tomar decisiones correctas y en este caso, hermanos, buscar la salvación de Dios para nosotros y para nuestra familia. Porque si Noé fue salvo, él y su familia, por haber obedecido a Dios, de igual manera nosotros vamos a ser salvos por obedecer a Dios. Recuerda un momento cuando el pueblo, la nación de Israel necesitaba liberación, necesitaba respuesta de parte de Dios. Dios siempre estuvo ahí, hermano, al lado de su pueblo para traer la solución correcta a los problemas de la vida. De igual manera, Dios está al lado suyo, está a mi lado. Él nos quiere ayudar, Él quiere, hermanos, que la salvación de nuestra familia sea efectiva. Recuerde usted lo que pasó a aquel carcelero de Filipo, cuando Pablo y Silas llegan ahí a esa cárcel por motivo, hermanos, de la fe en Cristo, por su testimonio en Cristo. El Señor rescató a Pablo y a Silas con un milagro prácticamente, porque la cárcel fue conmovida por el poder de Dios para darle libertad a sus siervos. Cuando el carcelero vio la libertad de los presos, que representaba muerte de acuerdo a la ley romana, se preocupó.
porque dice la palabra que se iba a quitar la vida, se iba a suicidar por el hecho de que los presos, según él, habían huido de la prisión. En ese momento Pablo le dice al carcelero de Filipo: no lo hagas, aquí estamos, no lo hagas. Y eso fue impactante para el carcelero, de tal manera que este carcelero se rindió a Cristo, creyó en el Señor, porque Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche su familia fue salva y bautizada para la gloria del Señor. Cuando usted y yo actuamos por el discernimiento y respondemos de manera favorable al llamado de Dios, porque Dios siempre tendrá lo mejor para nosotros y para nuestra familia, ahí habrá bendición, hermano. Y Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su familia. El Señor quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su verdad. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,